Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Vamos a continuar en el día de hoy con el Salmo 33, este hermoso salmo escrito por David, donde veníamos hablando, entre otras cosas, o mejor dicho, el Salmo nos venía exaltando a Dios y exaltando su poder, exaltando su capacidad para obrar. Y en el versículo 16 y 17 dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Habla precisamente, después de hablar de la grandeza de Dios, habla de la incapacidad del hombre, del ser humano, para salvarse a sí mismo y para salvar de algunas situaciones que nos toca vivir, porque en momentos difíciles nos toca vivir a todos. Y muchas veces esos momentos difíciles son tan extremos y tan complicados y tan complejos que no tenemos fuerza ni capacidad para salir. Y el problema es que el hombre considera que por sí mismo puede salir. Yo me acuerdo cuando era más joven, era joven y tenía el concepto que todo joven tiene: yo puedo, yo tengo la fuerza. Esa sensación de que nadie te podía parar en este mundo. Esa sensación de que nada te era imposible. Me acuerdo que decía, el pensamiento era: me voy a comer al mundo. Yo sé que era un pensamiento arrogante, orgulloso, pedante, pero así somos los seres humanos. Somos arrogantes, orgullosos, pedantes. Pensamos que todo lo podemos y que no necesitamos de Dios. Por un lado, dice el necio, no hay Dios. Pero por otro lado, también hay otro tipo de necedad, es la que excluye a Dios de la ecuación de su vida, porque considera que no lo necesita. Y aquí tenemos un ejemplo. El rey no se salva por la multitud del ejército. Está hablando de aquel que tiene el poder político y el poder militar, porque en la mayoría, hoy en día, la mayoría de los estados, de los países, el que ejerce el poder político es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de su país. Entonces, evidentemente no hay nadie que tenga más poder en su país que él. Sin embargo, dice, el rey, el mismo rey, el que ostenta todo el poder en esta tierra, en este país, el que ostenta todo el dominio, el que ostenta toda la capacidad, el que tiene al ejército a su favor, no se salva por sí mismo. No es ese ejército poderoso que lo salva. No es esa posición de privilegio que lo salva. Qué importante es poder entenderlo, sobre todo en este tiempo donde vemos que la gente se mueve como si no hubiera un mañana. La gente se mueve como si no tuviesen que rendir nunca cuentas delante de alguien. Se mueven con un pensamiento de que nadie me puede decir nada. Sin embargo, aquí estamos viendo que el rey, la máxima autoridad, no se salva por sí mismo. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Es precisamente lo que contaba cuando era joven, esa que uno tiene todo el vigor y tiene toda la fuerza y tiene todo el ánimo y tiene toda la ilusión, y sin embargo, llegado el momento, pasan los años, porque hay una realidad. Los años se
se van, pasan en nuestra vida, así como el agua pasa entre los dedos, por más que uno quiera cerrar los dedos, no puede lograr que se filtre el agua, no puede impedir que se filtre el agua. Así tampoco podemos impedir que pase el tiempo. Y el tiempo pasa y así va consumiéndose nuestras fuerzas, nuestro ánimo. No escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. El caballo era símbolo de estatus. En aquella época no todo el mundo andaba a caballo. Hay una realidad y es que en la zona de Israel, en toda esa zona, era históricamente más importante el asno, el burro, hasta la época de Salomón, donde Salomón introdujo el caballo en sus múltiples comercios. Entonces el caballo se hizo importante en esa época, o sea, se hizo más bien más accesible, pero hasta esa época solamente los reyes andaban a caballo. Vano para salvarse es el caballo, toda esa fuerza que podamos tener. Y dice, ¿por qué? ¿Qué significa vano? Significa, o sea, aunque parezca redundante, es en vano, no tiene sentido, es incapaz el caballo. Tener la fuerza del caballo, tener la jerarquía, tener el vigor del caballo, tener todo lo que tiene el caballo es inútil para poder salvarnos. Y termina diciendo en el versículo 17, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Está hablando del caballo. La grandeza de su fuerza. Recordemos que no había nada más poderoso en aquella época que la caballería. Y durante muchos siglos se consideraba que un soldado a caballo valía por varios soldados a pie de infantería, por la fuerza que le daba al caballo. En algunos casos valía por 10, en algunos otros casos se decía que valía por 50. La ventaja que le daba la fuerza del caballo, la fuerza, la velocidad, el vigor del caballo. Sin embargo, esa fuerza, esa grandeza no puede librar. ¿Cuánto tenemos que meditar? Por eso el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Qué importante es darnos cuenta que aunque tengamos la autoridad, la capacidad, todo un ejército como el rey, aunque tengamos la valentía y la fuerza como los jóvenes, aunque tengamos como el caballo, todas esas características, aunque tengamos todo eso, en vano uno trata de salvarse. Y el Señor sigue diciendo, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, ¿cuánto debemos reflexionar? Y dice la Biblia, bienaventurado aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Aquel que invoque el nombre del Señor, ese verdaderamente es salvo. Cuando el silencio llegó otra vez, no tendré miedo, yo sabré que en tus brazos estaré, y allí confiado viviré, y en mi silencio te diré, eres mi todo. Sobran palabras, sé muy bien que con
viviré amándote más que ayer. Cuando el silencio llegue otra vez, no tendré miedo, yo sabré que en tus brazos estaré y allí confiaré, viviré y en mi silencio te diré, eres mi todo, mi Edén. Sobran palabras en muy bien, que con mi vida te amaré. Y al fin del día seguiré en mis rodillas y a tus pies. Cada minuto viviré amándote más que ayer. Cuando tu voz escuche yo decir mi nombre, allí estaré con mis poemas, cantaré que yo te amo más que ayer. Y continuamos con este Salmo 33, que fue escrito por el rey David, el que dijo que el rey no se salva por la multitud del ejército. Precisamente él, que sabe lo que es ser rey, y sabe la autoridad que se tiene, y sabe el poder que se tiene, es justamente él que tuvo un gran ejército y que batalló y peleaban por él de tal manera que tenía sus valientes, los valientes de David. Sin embargo, decía que no se salva con eso. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Él que tenía, si bien no dice la Biblia que era grande de físicamente, pero sí tenía mucha fuerza y mucha habilidad. De hecho, recordemos que siendo un adolescente venció al gigante Goliat. Él que decía, vano para salvarse es el caballo. Él que tenía caballos y sabía lo que era. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y en el versículo 18 y 19 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Todo lo otro que habíamos mencionado no valía para librar, pero sí el esperar en fe en la misericordia de Dios. Dios sí es todopoderoso para librarnos. De hecho, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dijo, al Dios que me libró, pasado, que me libra, presente, y que me librará, futuro. Una expresión de fe que
no es una expresión ilusoria, sino es la expresión de fe de aquellos que confían en el Señor. Porque Dios está atento a los que le temen. El temor de Dios, como expliqué en otras oportunidades, implica el prestar atención a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere, para ponerlo por obra. No ser indolente a lo que Dios dice, a lo que Dios le agrada y a lo que a Él le desagrada. No ser indolente. Precisamente eso significa el temor de Dios. Y aquellos que viven con ese temor de Dios, que en el libro de Proverbios dice que es el principio de la sabiduría, o sea, que uno comienza a vivir y a tomar actitudes y decisiones sabias en la vida cuando comienza a hacerlo viviendo en el temor de Dios. Y cuando una persona vive en el temor de Dios, en el temor reverente a Dios, los ojos de Dios están sobre esa persona. Y cuando los ojos de Dios están sobre esa persona, es para, como los ojos de un padre que están sobre su hijo, admirándolo, amándolo, protegiéndolo, estando atento, dejando que se desarrolle, pero estando atento a sus necesidades. Así es el ojo de Dios sobre los que esperan en su misericordia. Los que esperan en Dios remontarán alas como las águilas, dice la Biblia. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Qué bonito es saber que cuando uno espera en Dios, espera en fe en Dios, no le van a faltar las fuerzas, no le van a faltar el ánimo, aunque a momentos puedes llegar a sentir que te sientes ya con los restos de fuerza, pero siempre volverán fuerzas nuevas. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. ¿Cuántas veces perdemos y desperdiciamos el ánimo, la fe, el tiempo, los años, la esperanza? ¿Cuántas cosas por esperar en promesas de hombre? Y hay algunos hombres que son malos, pero otros no son malos, pero son incapaces por algún motivo de llegar a cumplir con sus promesas. Pero Dios dice que los que esperan en el Señor no serán avergonzados. ¿Cuántas veces pasaste vergüenza por esperar aquel que te dijo que te iba a ayudar, que te iba a echar una mano, que iba a compartir la vida contigo o lo que sea, y quedaste sin nada? Con tu esperanza vacía. Pero Dios no avergüenza a los que esperan en Él. Por eso dice, y aquí el ojo de Dios está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y lo hace con un propósito, versículo 19, para librar sus almas de la muerte. Dios lo que nos quiere es librar de la muerte por el pecado, la muerte que significa separar de Dios, la muerte que significa mantenernos esclavos de Satanás, la muerte que significa la perdición eterna. Dios lo que quiere es darnos vida, porque Jesucristo dijo, porque yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Y termina diciendo, y para darles vida en tiempo de hambre. El tiempo de hambre es en aquella época, y hoy también, pero más que nada en aquella época, era un tiempo donde la expectativa era morir. Como esa mujer que tenía solamente un poco de harina y un poco de aceite y tres palitos de rama para cocer una torta, comer ella, el hijo, y dejarse morir. Así cuenta la viuda. Era una mujer viuda, no tenía más. Esa era la esperanza, la expectativa que tenían. Pero apareció el profeta, y el profeta hizo el milagro.
y donde iba a haber muerte hubo vida. Apareció Jesucristo para quebrantar el poder de la muerte, para que todos aquellos que creemos en Él tengamos vida y la tengamos en abundancia.